estás como en tu foto seria, estás enojada, ¿no? ¿Qué pasó? No, nada, doctor. Sonreí, pues. Ah, es viernes, tienes que sonreír. A ver, ¿quiénes van a exponer nombres? Yo, doctor. Ajá, entonces hay más. Un ratito, un ratito, un ratito. Dos mujeres. Un cachito de más. Dos mujeres, Erika y Adriana. El resto todavía no. Buenas noches, doctor. Soy Erika, Jiménez. Un ratito, un ratito. Un ratito, a ver, aquí todavía no han expuesto, entonces esto hay que ver. Dame un ratito, dame un ratito. Estar entrenándote. Para que no estén repitiendo de memoria cosas, si no tienen que explicar en sus palabras, ¿no ve? A ver, ahora sí. Hay mucha participación, eso está bien. Quiere decir que están jugando seriamente a la promoción, ¿no ve? Al bono rendimiento académico. Eso es. Esta más. Tengo que deshabilitar. Tengo que habilitarme campos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Vamos con... ¿quién estaba? Primero es Guzmán Adrián. Era yo, doctor, Erika Jiménez. Eras, pues. Después has bajado tu mano. Guzmán Adrián, a ver un ratito. Es que en la lista sí aparece. Guzmán Adriana, ¿sobre qué? Buenas noches, doctor. Sobre el artículo de las granjas reducen la producción. Ah, Sobre el ¿te gustó? huevo. Sí, doctor. Ajá. Está bien, ¿no, doctor? Sí, pues les mandes, pues, está bien, está relacionado. Artículo. Ahora sí, Jiménez, Erika Paola. Ya, doctor. Yo voy a explicar sobre el video de la inconsistencia temporal. Inconsistencia temporal, video. Ya, dos caballeros. Baja la mano, Erika. Brian y Joselman. Ya, el resto todavía no. Brian y Joselman. Brian Aranda. Sobre la tarea 2 y la pregunta 7, doctor. Dice, explique un ejemplo de la inconsistencia temporal. Ya. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿A quién anoté? A Brian Aranda. Baje la mano, Brian. Y Joselman Robert Salguero. 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 Salguero, Joselman. ¿Sobre qué, Joselman? El artículo de estabilidad económica de la página de Economipedia. Ya. Puede bajar la mano, Joselman. Dos señoritas. Ana Silvia y Oshin Emma Leaño. Buenas noches, doctor. ¿Se Gracias. puede sobre la escasez del maíz? Claro, está de moda, pues. Los pollos te van a agradecer. Está bien. García Alvarado, Ana. García Alvarado. ¿Qué es, artículo o video? Creo que es el artículo que mandaron por el Facebook, si no me equivoco. ¿Crees? ¿Qué has leído? Es que no estoy segura del... Es del Facebook, sí, el artículo. Ya, y Leaño o sin Emma.
Buenas noches, doctor. Yo quería exponer acerca del video de qué es el problema de la inconsistencia temporal. Bueno, hay dos, suficiente, ya está agotado eso. Ya, muy bien. Dos caballeros. Adrián Alejandro y Jean-Pierre Emilio. A ver, Araya. Adrián Alejandro, ¿sobre qué? Adrián Alejandro. Buenas noches, doctor. Sobre el cierre de granjas. ¿Qué es? ¿Artículo o video? Igualmente es un artículo enviado al grupo de WhatsApp. Cierre de granjas. A ver. Les gusta la carne de pollo, ¿no? Fernández Jean-Pierre Emilio. Buenas noches, doctor. Sobre el artículo de la estabilidad de precios también, de Economipedia. Ya Bernardito Fernández. Ya, sobre el artículo de... ahí está eso también, dos. Ya estamos, cierres de granjas, ya estamos agotados. Ya puede bajar la mano Jean-Pierre. Dos señoritas. Bueno, dos caballeros. Ailín. Figueredo Pérez Ailín. Figueredo Pérez Ailín. ¿Sobre qué, Ailín? Ailín. ¿Qué no funciona? A ver. ¿Qué titula? ¿El artículo, video, qué es? Ya. Bueno, parece que no hay más. Empezamos con Brian Aranda. Brian Aranda. Prenda su cámara, Brian. Ya saben, ¿no? Los criterios para la evaluación. Explicar en sus propias palabras. Explicar. La parte más importante del video o del artículo en un tiempo entre 2 y 3 minutos. Adelante, Brian. Ya, buenas noches, doctor. Voy a explicar sobre la inconsistencia temporal. Es algo que nos sucede día a día, ¿no? A muchos, y consiste en que cuando tomas una decisión y estás decidido a aplicarlo, en el transcurso del tiempo va sucediendo cosas, hechos, que hacen que cambies eso y decides hacer otra cosa al final de cuentas, lo que genera una inconsistencia temporal, ¿no? Y esto hace que pierdas credibilidad. Un ejemplo que puedo dar sobre esto es que supongamos que vas a un supermercado a comprarte ropa. Eliges 6 prendas, de los cuales 4 son las que te gustan más. Y estás emocionado, vas a comprarte. Estás decidido. En el camino a pagar al cajero, a la caja, lo piensas bien y dices que esa ropa no la vas a poder usar no la vas a poder usar tan seguido porque no eres tanto de salir a fiestas, supongamos. Y decides ya no comprar, solo comprar quizá una prenda o no comprar nada. Y esto es lo que en que consiste la inconsistencia temporal. La primera parte, filosofía. La segunda parte, comercio. Esta es monetaria, Brian. Usted tiene que buscar ejemplos del campo monetario. El campo monetario. Claro. Y la primera puede ser parte, un ejemplo. puedes decir la cosa, otra cosa y los demás. O sea, al final, ¿de qué está hablando? ¿No? Pues, ves mucho vos a Cantinflas, ¿no? Casi más mareado. Tienes que hablar, explicar a qué nos referimos cuando hablamos de inconsistencia temporal en términos muy claros, ¿no? Sin estar manejando palabras muy genéricas, peor adjetivos. Y segundo, el ejemplo es pues, del campo monetario, porque esta es una materia, se llama teoría monetaria, por si acaso, vaya. Está bien, puedo dar un ejemplo de monetario si gusta, doctor. Ya, adelante. Puede ser cuando supongamos que una persona decide acceder a un crédito del banco. El dinero piensa a invertirlo en
en un negocio, supongamos. Ya tiene todo planeado un negocio de una tienda de abarrotes, supongamos. Ya saca el crédito y todo eso. Pero, ¿qué pasa? En el transcurso del tiempo sucede un accidente en su familia. Hace que, supongamos, el dinero que iba a invertir en eso, el dinero que habría sacado ya no puede invertirlo en su negocio. Ya hace que gaste en otras cosas. A ver, bueno, hay varias exposiciones sobre inconsistencia temporal. Vamos a ver cómo le entran otros, ¿ya? Bueno, está bien, apague su cámara. Adrián Alejandro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Adrián. Lea la pregunta o el título de su artículo y explique, por favor. El título del artículo es que más de 400 granjas de pollos y chancherías han cerrado en las regiones de Samaipata y Airiana. Esto se da ya que la noticia del momento, digamos, en el país es que hay un desabastecimiento de maíz. Esto según los productores, por lo cual, digamos, a falta de este alimento, digamos, que es vital para las gallinas, se ha bajado la producción de huevo y lo que produce que varias granjas, como en el caso, van a ir cerrando. ¿Por qué? Porque ya no tienen la capacidad y ya no pueden solventar los gastos, porque a medida que baja la producción, los empleados, digamos, que trabajan ahí y se encargan de lo que son distintas funcionalidades, ya no tienen en qué ocuparse. Entonces las granjas, al no tener, digamos, ese ingreso o esa producción que antes se tenía, van a ir despidiendo. Y si esto continúa, van a seguir cerrando lo que son las granjas. Y esto afecta, digamos, a la demanda, digamos, a las familias, a los mercados, porque al haber desabastecimiento, digamos, de huevo en este caso, las familias ya no van a tener ese huevo para desayunar, para comer. Los restaurantes igual ya no van a tener con qué preparar, por lo que va a aumentar, digamos, el precio a causa de que ya no va a haber huevo, va a aumentar el precio. Y esto va a hacer que las personas dejen de consumir y va a afectar a la economía. Entonces, el caso es que de las 500 granjas que hay en Samaipata, han cerrado 425. 425. Entonces, ya se está viendo las consecuencias de este desabastecimiento. Otros informes de lo que nos están dando es que por parte del gobierno indican que no hay desabastecimiento de maíz, sino que los productores quieren, digamos, la importación de un maíz que recién ha salido en las noticias, que es un maíz transgénico o que ha sido genéticamente modificado para una mejor alimentación, se podría decir. Pero esto es solo una opinión del gobierno y esto hace que los productores se pongan en una situación donde al no tener que producir o que al no tener con qué alimentar a las gallinas van a tener que cerrar. Y como ya lo mencionamos, esto va a afectar a todos. Eso sería todo, doctor. A ver, Adrián, ¿por qué, en términos concretos, por qué aumentaría el precio del huevo? Bueno, aumentaría el precio del huevo porque al bajar la producción, la oferta de huevo se va a disminuir y la demanda digamos, por la demanda van a seguir queriendo huevo, pero como no va a haber tanto como antes, por así decirlo, el precio va a aumentar porque la oferta está disminuyendo. A causa de eso, poco a poco, igual la demanda va a ir disminuyendo porque el precio va a aumentar. Ya, pero otra vez, solamente quiero que ubiques la causa fundamental del aumento en el precio del huevo. ¿Cuál es la causa fundamental? Bueno, la causa principal sería que ya no hay maíz, por lo que las granjas ya no pueden tener con qué alimentar a las gallinas. Listo, maíz, ¿no ve? Maíz. Escasez de maíz. Y eso, muy bien, vamos a llevar luego el tema de la inflación, por eso quiero que los remarques. Está aumentando el precio porque escasea el maíz. Friedman y todos los seguidores
dicen que cualquier precio que aumenta es porque hay mucho dinero en circulación, ¿no? Y entonces mucho dinero persigue pocos bienes, dicen, ¿no? Y siempre aducen que ese factor como causa de cualquier aumento en precio. Entonces, por eso quiero que remarcar esta parte, porque aquí no hay un aumento en el precio porque hay mucho dinero circulando. Si no estamos viendo el maíz, ¿no? Y el maíz que es un alimento de la gallina. Y luego vamos a retomar ese tema, ¿ya? Muy bien, entonces, Adrián. Ok, después estamos con Jean-Pierre Emilio. Buenas noches, doctor. Bueno, lo que yo voy a exponer es sobre el artículo de la estabilidad de precios. Esto de la página de Economipedia. Bueno, la estabilidad en precios es aquella situación en que los precios se mantienen o crecen en un determinado nivel. Esto mantenía el adecuado durante un cierto tiempo. La estabilidad de precios también permite un mayor control sobre las políticas monetarias y el crecimiento de la expansión del crédito. Esto ayuda a que tener un mejor funcionamiento de la economía y que tengamos más dinero en circulación. Esto también ayuda a que tengamos un mayor acceso al trabajo. Bueno, el control de inflación es necesario por el Banco Central. Esto, si crecen los tipos de intereses nominales, se hace más difícil el tener un acceso al dinero. ¿Por qué los bancos centrales quieren tener un control sobre la inflación moderada? Bueno, tanto la inflación como la deflación en exceso son negativas. Es por eso que el Banco Central busca una estabilidad económica, o en otras palabras, una estabilidad en los precios de los productos. Bueno, si se produce una inflación en exceso, esto hace que los productos, su valor va en incremento. Y si los productos van en incremento y los sueldos no, esto puede ocurrir que tengamos cada vez menos poder adquisitivo sobre los productos. Es decir, que con un sueldo, si antes comprábamos un determinado número o valor de algunos productos, eso cada vez será menos, cada vez podremos comprar menos cosas. Ya que si nuestro salario es el mismo, ya no nos alcanza solo para los factores principales. Este factor no solo aumenta de manera inmediata, sino también a mediano y largo plazo. Un ejemplo que puede ser, si ahora os damos $100 y dentro de esos 10 años, esos $100 no nos alcanzarán para comprar nada, incluso productos que ahora nos podrían ser muy baratos. Por su parte, la deflación tampoco es positiva. Bueno, eso en términos agregados. Es decir, la bajada de precios tiene que ir de la mano con una mejora tecnológica. Un ejemplo es que, según un estudio, una investigación permite producir cristales a bajo precio. Esto es positivo, ya que el valor de los cristales bajarán, pero el problema es cuando los precios caen por insuficiencia de la demanda. Es decir, que cuando la gente no tiene dinero para comprar un cierto producto. Esto ocurre mayormente en economías y países que están en crisis. Un ejemplo de la estabilidad en precios es que hoy en día, que con 1.500 bolivianos nos alcance para comprar un celular.
y de aquí en una cantidad de años, nos debería dar para comprar un celular o un artículo de igual manera. Ese sería un ejemplo de la estabilidad de precios estable. Ya. Jean-Pierre Emilio Fernández. Figueredo Pérez Ailín. ¿Dónde estás? Ajá. Ailín. Lee el título de tu artículo y explica, por favor. Perdón, Ailín, ¿qué es fuerte? Ailín, ¿qué es fuerte volatilidad? Ya, siga. Ya, Figueroa Peredo Ailín. Peredo Ailín. Ya. García Ana Silvia. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Prenda su cámara, por favor. Lea el título de su artículo y explique. Se ve, ¿verdad? Lo prendí ya la cámara. Bueno, yo voy a hablar acerca de la escasez del maíz. Santa Cruz es conocido es destacado por la producción o la crianza de pollos y también en chanchos. Entonces esto, como estamos viendo que la escasez de maíz está bastante fuerte, entonces ese sector ha sido afectado. Uno de los presidentes de los productores avícolas indicó que en Mairana, en el sector de Mairana, se están cerrando varias granjas. Son 425 granjas que se están cerrando de 500 y solamente están funcionando 75 granjas de pollo. Y en el sector de Samaipata
hay 79 chancherías y se están cerrando 50, o sea, solamente están trabajando o funcionando 29 chancherías. Y esto es todo a la causa de la subida de precio del maíz, bueno, la escasez que está, y el maíz también que ha subido, ¿no? Por la falta. Esto, bueno, en Mairana hay un productor agrícola que indicó que en este sector se va produciendo, en todo un año se va produciendo, bueno, salen los pollos de 1.2 millones de pollos al año, donde el 90% de esta producción se va distribuyendo en todo el sector del país, a toda la parte interna, y un 10% de esta producción en el año se va al consumo en Santa Cruz. Pero actualmente, hasta ahora, solamente se ha ido produciendo 200.000 pollos en todo este sector. Ahora, esto, la escasez del maíz viene consigo con lo que es la subida del precio del mismo, y también hay lo que es cierre de granjas, y también es lo que es la pérdida de empleos, porque como ya están reduciendo la producción de los animales, están con pocos animales en granjas, entonces están disminuyendo también el personal. Ahora, uno de los, el ministro de Desarrollo Productivo indica que esto es falso, que no hay una escasez de maíz, porque indica que la parte de la producción nacional, en el caso del maíz, dice que está produciendo 1.029.000 toneladas de maíz, y es decir que la demanda interna del país son de 950.000 toneladas, y indican que está abasteciendo el maíz, cosa que los productores indicaron que esto es falso, porque para todo lo que es el país y la alimentación de los pollos, tanto en los pollos y chanchos y todo eso, se necesita 1.3 millones de toneladas de maíz para poder abastecer. Entonces, están especulando de manera falsa, ¿no? Que indican que el maíz está de más y que los productores están exagerando y de que están ocultando el maíz para esto, ¿no? Entonces, ahora, el precio del maíz, a lo que he ido averiguando también, que el año pasado el quintal de maíz costaba 46 bolivianos. El quintal ahora están consiguiendo en 110, 115, 120 bolivianos el quintal de maíz. O sea, ha habido una subida del precio del maíz en más de 100%. Y ahora, todo esto va a conllevar a lo que es la subida del precio de la carne, tanto del pollo como del cerdo. Y la carne del cerdo ha subido, bueno, hasta donde se sabe, ha subido de lo que era 10 bolivianos el kilo, ahora está subiendo en unos 12, 13 bolivianos el kilo. Y esto todo afecta la escasez del maíz. Eso sería, doctor. Bueno, entonces, ¿cuál es el otro motivo por el cual puede subir los precios en concreto? Es la falta, bueno, la producción del maíz, que están por tema de las sequías y eso, ¿no? Ahora, también los productores indican que necesitan maíz, traer maíz del exterior para poder abastecer. Sí, pero le he preguntado por qué aumenta el precio del maíz. Por la demanda, doctor, la demanda del maíz. Así. Había dos causas interesantes, pero bueno. Es importante identificar las causas, ¿ya? Después vamos a entrar a ese tema. Aquí se ha hablado, has hablado del ocultamiento, de la especulación agio, que es importantísimo, pero no lo retomas. La escasez del propio maíz tampoco se retoma. Bien, está bien, vamos a retomar esos temitas después ya, ¿no? Ya está bien, doctor. Guzmán, Adriana. Doctor. Adelante, Adriana, artículo, el título del artículo y explique, por favor.
vamos a hablar sobre granjas reduce la producción de huevos. Ya. Prácticamente en este artículo se dio a conocer sobre la necesidad del maíz que las granjas de pollo están teniendo. Esta escasez de maíz está afectando a la disminución en grandes cantidades de huevo, con lo que llegamos a unas bajas producciones. En este artículo resalta, ¿no? Donde se está hablando específicamente de una granja, donde nos da a conocer que anteriormente, más o menos en las épocas, en el mes de enero, febrero, se producían dentro de unos 85,000 huevos diarios. Esto estaba estimado a unos 12 galpones diarios, ¿no? 85,000 huevos diarios. Ahora, hace más o menos una semana que se dio todo esto, casi 2 semanas que se dio todo este tema, se están produciendo alrededor de 60,000 huevos, que son de 6 galpones. O sea, estamos estimando una pérdida de 25,000 huevos diarios que se está llegando a perder. Ahora, los afectados, estas granjas llegan a resaltar, ¿no?, que están llegando a afectar a las exportaciones que tenían al interior, y que también no están llegando a hacer las entregas como a mercados populares. Sin embargo, ellos mismos, ¿no?, resaltan de que toda esta situación no se descarta de que siga aumentando por la escasez del maíz. Recordando, señala, ¿no?, que antes el alimento balanceado estaba en unos $250, ahora se está llegando a comprar en unos $360, con lo cual vemos que es una amplia diferencia. Con todo esto mencionado, ya tenemos un punto de que sí hay una gran disminución del huevo, pero también resalta de que con esta disminución, o que las granjas están teniendo mayores gastos, están también dejando a muchos trabajadores sin fuentes laborales, o como resaltaron, ¿no?, mis compañeros, de que están cerrando estas granjas de pollo. El gobierno resaltó de que EMAPA distribuía, ¿no?, este maíz a los pequeñas y medianas granjas, con lo cual estas pequeñas y medianas granjas han totalmente desmentido de que, por ejemplo, una granja estimado en 3,000 pollos, EMAPA no tiene ningún trato, y sabemos, ¿no?, de que EMAPA trabaja con pequeños y medianos agricultores, pero no está al alcance de pequeñas y medianas granjas. Eso resaltaron los agricultores de pollos. Con finalidad, llegamos a saber de que las personas más afectadas son la canasta familiar, sería uno de los más afectados, doctor. Eso es todo. Entonces, ¿por qué subieron el precio de los huevos? Por la escasez del maíz. ¿Y el precio del pollo? ¿Cómo, doctor? ¿Y el precio del pollo por qué aumentó? ¿Cuándo aumentó? ¿Por qué ahora ya está regulado? El precio del pollo ha aumentado debido a esto, ¿no?, a la escasez del maíz, porque es un alimento para ellos, aparte del alimento balanceado. ¿Y el precio de la carne de cerdo por qué subió cuando subió? Debido igual a esto, a la escasez del maíz, porque es un alimento igual para ellos. En finalidad, son los avícolas, el sector de cerdos, la Cámara Agropecuaria del Oriente, donde dieron a conocer, ¿no?, que están sufriendo la escasez del maíz. Muy bien. Algo más quisiera resaltar, doctor. Dime. Donde la Cámara Agropecuaria
llegó a tener una reunión con el gobierno, pero el viceministro rural está dando a conocer de que los mismos agricultores o los mismos que están vendiendo el maíz estarían ocultando el maíz o para dar a conocer una causa que posiblemente no sea así, pero ni el mismo gobierno afirma todos estos detalles. Sí, anoche ya se han mostrado galpones llenos de maíz, ¿no? Sí, doctor. Pero hasta ahora no dan ninguna teoría así bien informada de que realmente sea así o realmente estemos sufriendo una déficit del maíz. Sí, lo bueno es que el precio del maíz ya está, del pollo ya está regulado. Y ya estamos otra vez. Hay una diferencia entre esta semana y hace 2 semanas de 2 bolivianos más o menos. Sí, pero a ver, mañana vas a ir a comprar. Ya no va a haber la diferencia. Bueno, no. Está bien, Adrián. Gracias. Paula Jiménez. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Paula Jiménez, prenda cámara. Emma Leaño, prenda cámara, porque es sobre el mismo tema. ¿Me escucha, doctor? Sí. Paula Ya. Jiménez. El video Paula. Sí, doctor. El video titulaba Adelante. ¿Qué es el problema de la inconsistencia temporal? En sí, nos dice que es un problema que se da muy a menudo en la economía y en la vida en general. Y que a veces, el video nos explica que a veces es óptimo que el gobierno cambie de opinión y sea inconsistente consigo mismo a través del tiempo. Y esto en el video lo explica a través de un ejemplo, que nos dice y nos hace una pregunta, pues, ¿cuál debe ser la mejor política a la hora de negociar con terroristas o con los secuestradores antes de que se produzca un secuestro? Y lo mejor puede decir, ¿no?, el gobierno y decir que su política es no negociar con los terroristas y que jure y perjure que no se va a negociar. Esto puede causar que los secuestradores o terroristas tengan la idea de que el gobierno no va a negociar, entonces los secuestros disminuyan o no se produzcan secuestros, y a la par los secuestradores digan que es una pérdida de tiempo, ya que al final la conclusión va a ser que no se va a negociar. Pero esta política de no negociar es inconsistente temporalmente, porque se sabe que una vez ocurrido un secuestro, lo más óptimo es la negociación, ya sea pagando dinero bueno, siempre, ¿no?, cuando es un secuestro se paga una cierta cantidad de dinero que los piden los secuestradores, y que lo mejor es salvar una vida y pagar el dinero. Entonces, a ese punto, el gobierno, con la política anterior que había dicho de no negociar con los secuestradores, cambiaría y empezaría a negociar, ya que salvaría una vida. Entonces, eso quiere decir que el gobierno sería inconsistente temporal, será inconsistente temporal, y por ende haría que la misma población desconfíe de las políticas las políticas que han planteado a un inicio. Y en los peores de las ideas, de los desenlaces, puede causar que los secuestros aumenten, ya que los secuestradores tienen la idea de que el gobierno sí va a negociar con ellos. Y este mismo problema en el video recalca que se da en la economía y habla de un caso de una expropiación a depósitos de Chipre, que se dio aproximadamente por el 2011-2013. Y eso nos dice que había una falta de dinero y que el gobierno ha dado su brazo a torcer y ha dado la autorización de que se expropie esos territorios para que, el problema del dinero se solucione. Y eso, en conclusión, dijeron que no va a volver a pasar en ningún otro territorio y que posteriormente no va a pasar en ningún país. Pero eso es, como ha cometido el error de ser inconsistente y no cumplir una política inicial y dar a doblar su mano, el gobierno crea una desconfianza de su pueblo hacia el gobierno, hacia sus políticas, y en sí
la inconsistencia puede, en sí, en mi conclusión puedo decir que la inconsistencia temporal, si un gobierno se plantea políticas económicas en su país que sabe que si las rompe puede causar una desconfianza o las políticas que han formado desde un inicio se cambien en el transcurso de los años, puede causar tal vez una elevada tasa de inflación o distintos factores, y por ende la desconfianza de su mismo pueblo, es mejor que mantenga sus políticas desde un inicio y que no las cambie. Eso sería mi opinión. Pero como dice, es un problema que se da, como factores pueden ser positivos o negativos que se pueden dar, que el gobierno sí sea inconsistente y cambie su política, de una política inicial cambia y se vuelva a otro tipo de políticas o cambie la idea que tenía al inicio. En sí, dice, bueno, doctor, el video explicaba sobre eso, qué es el problema de la inconsistencia temporal, y daba ejemplos y lo que acabo de mencionar, doctor. Ya, enseguida te hago mi comentario. Vamos a escuchar a Oshin Emma. Oshin. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a exponer lo mismo que expuso mi compañera acerca del video de qué es el problema de la inconsistencia temporal. Cuando nosotros hablamos de inconsistencia temporal, hacemos referencia a que muchas veces, tanto nosotros como también el Estado, en la parte económica, a veces adoptamos políticas o tomamos decisiones que inicialmente resultan ser óptimas, pero que a medida que pasa el tiempo dejan de serlo. Entonces, se dice que a veces ser inconsistente, es decir, cambiar de opinión, puede resultar ser bueno, puede resultar ser óptimo, pero muchas veces no. Como por ejemplo, tenemos el ejemplo de que, digamos, el Estado, para querer fomentar la inversión, anuncia una política que dice que no va a imponer impuestos sobre el capital, para hacer que la gente, claro, empiece a invertir, y digamos que con el tiempo se abren muchas fábricas debido a esta política. Entonces, hasta aquí esta política resulta ser óptima, pero como ya se han abierto muchas fábricas, el gobierno cambia de opinión y incumple su promesa. Entonces empieza a recaudar impuestos. Por un lado, esto resulta ser bueno, debido a que se va a aumentar la recaudación impositiva del Estado, pero también a su vez puede generar algo negativo, ya que la gente, las personas, van a empezar a desconfiar del Estado y de sus políticas. Y para resaltar principalmente cuál es el problema de la inconsistencia temporal, es decir, cambiar de opinión, es que a veces es decir, las personas que formulan las políticas monetarias se presentan con este tipo de problemas a diario. El problema principal en sí de la inconsistencia temporal es que a veces cuando nosotros cambiamos de opinión, o cuando a veces el Estado cambia las políticas, sí o sí va a generar efectos, y no siempre van a generar efectos buenos. A veces pueden generar efectos malos, como en el ejemplo que puede generar un efecto bueno, ya que van a recaudar mayor cantidad de impuestos, pero también un efecto malo, ya que la gente va a empezar a desconfiar del Estado y de sus políticas. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Bueno, me gustó mucho el esfuerzo que hizo Paola de trasladar esa inconsistencia temporal al campo de la política monetaria. Hay que hay que intentar siempre hacer ese esfuerzo para un poquito comprender mejor, pero respecto al video sí se rescatan las partes fundamentales. Entonces, a ver, Oshin, ¿en qué consistiría el problema de la inconsistencia temporal? Bueno, doctor, para resumirlo, el problema en sí es que cuando nosotros somos inconsistentes, es decir, cuando cambiamos de opinión, al cambiar de opinión o al cambiar las políticas monetarias, nosotros sí o sí siempre vamos a generar efectos, ya sea buenos o sea malos. Ya. Muy bien. Con eso acabamos. Puede apagar su cámara, Oshin. Ahora sí. Bueno, estas son las exposiciones que han hecho hoy, y ahí, como se darán cuenta, hay tiempo.
¿no? Dime, Joselman. Licenciado, aún falto yo. ¿Y faltas? Sí, licenciado. Me salté. Sí. A ver, adelante, Joselman. Salguero. Sí, licenciado. Ay. Un minuto, licenciado. Voy a explicar lo que es la estabilidad de precios del artículo de econometría. Entonces nos dice, ¿qué es la definición de estabilidad de precios? Es mantener o cuando se crece en un determinado tiempo, en un cierto tiempo, lo cual permite relajar en totalidad la política monetaria en el control de inflación y en la expansión de créditos. Y así exista más dinero en circulación. Vale. Vale. Y así exista más dinero en circulación. Esto da lugar a de que ya. ¿Se escucha, licenciado? Disculpe, sino que estoy acá, rato tenía problemas con todo esto. Licenciado. Licenciado. O verdad, dicho doctor. Ay, perdón. No sé si se escucha. Ya. Entonces, lo que se busca es de que una vez de que se permita relajar lo que es la política monetaria, es de que baje el control de lo que es el control de la inflación, la expansión de crédito, es que aumente lo que es más dinero en circulación y la economía funcione mejor, haya más empleo y mejore la estabilidad. El control de inflación es totalmente imprescindible en lo que son los bancos centrales. Los bancos centrales pueden llegar a provocar lo que es un aumento en lo que son los tipos de intereses nominales. Y esto también aumenta lo que es el costo de obtención, de oportunidad para obtener más dinero. Entonces hay una pregunta que nos dice, ¿por qué los bancos centrales quieren un nivel de inflación moderado? Bueno, tanto la inflación como la deflación en excesiva son negativas. Entonces, con esto en mente, los bancos centrales buscan, o mejor dicho, persiguen la estabilidad de precios. Entonces, si la inflación en exceso es totalmente negativa, ¿qué produce? De que los productos sean más caros. Y lo que se busca es de que los salarios aumenten para que no haya una pérdida de poder adquisitivo del dinero. Si no se da el caso y los precios siguen subiendo y el salario se mantiene, ¿qué pasa? Es de que se da lugar a una menor demanda. Al tener una menor demanda, en el peor de los casos pueden llegar a una crisis. Entonces, una deflación excesiva no trae nada bueno. Todo tiene que ser medido. Entonces, la deflación puede ser cuando existe una baja de precios. Es positiva siempre y cuando la demanda suba. Haya una mayor demanda, esto nos trae un aumento en lo que es el PIB, un aumento en la productividad y también genera empleos. Caso contrario, obviamente el problema cae cuando los precios caen, pero en consecuencia de que no haya demanda. Entonces, obviamente disminuye lo que es el PIB, la productividad, genera desempleos. Entonces, también dice que adicionalmente existe una explicación
que no está comprobada empíricamente, pero que lo citan los bancos centrales. Esa aplicación se basa en los consumidores. Lo que dice es de que si el día de hoy nos enteramos que mañana va a haber el precio del producto estará más bajo, el consumidor va a esperar a mañana a comprarlo. Hacer esta acción, entonces, hace que caiga el precio en picada y la productividad, pero no toma en cuenta de que existen productos que no se pueden esperar a comprar al día siguiente. Bueno, un ejemplo más claro, digamos, los medicamentos. Cuando, en el caso que lo que hemos salido diciendo, lo que es el COVID, bueno, no hemos salido, pero algo mejorando, no podías esperar a que mañana haya unas de baja en los medicamentos y hoy tal vez nuestro familiar o amigo, quien sea, podía estar ya perdiendo la vida. Eso es un ejemplo que podría dar inmediato. Por otra parte, también nos dice que el costo de oportunidad de obtener un producto no siempre nos satisface, digamos, no siempre está satisfaga, digamos, a lo que es la obtención. ¿En qué me refiero? Digamos, si compramos un automóvil y lo pensamos, decimos de que en 3 años va a bajar el precio. Es decir, que en 3 años no vamos a tener un automóvil, vamos a tener que seguir usando el servicio público. En ese sentido se va. Bueno, un ejemplo de estabilidad de precios es, si el más simple, una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, claro, para lo que es del celular. 10 bolivianos en lo que es de IVA. Una tarjeta de crédito de 10 bolivianos. Sabemos que ese precio se va a mantener a lo largo, un aproximado de toda la vida, por así decirlo. Entonces, si yo tengo 10 bolivianos cada mes, entonces puedo saber de que cada mes voy a poder gastar 10 bolivianos para comprar una tarjeta de crédito. Esa es una estabilidad de precios, según usted. Bueno, solo que habría que preguntarse si esa tarjeta de crédito de 10 durará el mismo tiempo en una estabilidad de precios, ¿no? Sí, licenciado. Bueno, está bien, está bien. Muy bien. Puede apagar su cámara. Inés Sofía. Doctor, buenas noches. Quería comentarle que todavía no ha subido las preguntas de investigación y hoy día teníamos que anotarnos varias personas, pero no las tenemos todavía. Sí ha subido. A ver, les voy a explicar. Está precisamente ahí va a ir, Inés. No te respondí porque está el material. En realidad no son tanto las preguntas, pero voy a explicar el trabajo de investigación en qué va a consistir, ¿ya? Y según eso, entonces, las personas que quieran hacer ese trabajo de investigación puede evaluarse sobre 50 puntos. Se van a hacer registrar con usted y usted va a mandar una listita, ¿ya? ¿Estamos, Inés? Está bien, doctor. Bueno, ahora atiendan a la siguiente promoción para ganar puntos. Les he mandado en el Classroom, estoy compartiendo pantalla. No estoy compartiendo. A ver. Les he mandado un material bibliográfico. ¿Viste, Inés, el material bibliográfico? Sí, doctor, estaba revisando. Eso es. Entonces les mandé el material bibliográfico. Aquí estamos. Les he mandado los informes de política monetaria del año 2008, 2009, 2010, 2014, 2020 y 2021. ¿Ya? Con estos informes de política monetaria, y ahora si hay más gente que quiere trabajar, añadimos nomás porque estos informes vienen desde el 2007. Entonces, hasta el 2022. Por tanto, vean, falta muchos años aquí. IPMs. Acá hemos priorizado, ¿no? Para darle atención a estos informes de política monetaria, pero si habría más gente, entonces no hay problema. Se baja ese informe de política monetaria. Enseguida les voy a explicar. Vamos a entrar, por ejemplo, acá, para explicar el trabajo en que consiste el de investigación.
¿no? Tenemos 2008, ahí tienen el enlace, entramos al Banco Central. Una primera aclaración, este informe es del 1 de febrero. Normalmente después del 2008, el 2009 ya aparece enero, no aparece en febrero. Enero 2009, enero 2010, enero 2011, es puro enero. Y si uno quiere saber la tasa de inflación, cuánto fue el año 2007, va a encontrar en este informe de febrero de 2008. En adelante, si uno quiere saber la tasa de inflación del 2008, va a encontrar en el informe de enero de 2009, ¿no ve? Si yo quiero saber la tasa de inflación del año 2013, ¿en qué IPM voy a encontrar? En el 2014. Eso. Pongo énfasis porque son informes que se están publicando, ¿ves? Esto se publicó en febrero. Entonces, el material que se trabajó fue un material del año anterior. Entonces, no es que este informe, por ser febrero, habla de febrero, no, pues, ¿verdad? Habla de un año, pone énfasis en un año anterior porque tiene datos para más años, pero pone mucho énfasis en el año anterior, o sea, en el año 2007. Si es el IPM de enero de 2022, nos va a hablar, ¿no?, de todo el tema monetario del 2021, ¿verdad? No nos va a hablar del año 2022, porque el año 2022 ni siquiera está acabado, no estamos ni a mitad de año, entonces no nos puede hablar de eso, ¿verdad? No sabemos con cuánto vamos a cerrar la tasa de inflación este año. Hay la proyectada, pero no sabemos cuál va a ser la efectiva, la acumulada a diciembre. Entonces, mal podríamos consultar un IPM de este año, de enero de 2022, para decir, a ver, vamos a explicar cómo va a ser el 2022. No. El de enero de 2022 habla de un año anterior, ¿ya? Eso tiene que estar claro. Entonces, este documentito vamos a bajar. Cualquier otro documento se puede bajar. Estos estoy bajando porque son riquísimos, estos años 2007, 2008, ¿verdad? En información es muy interesante. Y ahí tienen, ¿verdad? No hay que leer todo el documento, es algo bien sencillito que lo que van a hacer. ¿Ya? Tenemos el índice. ¿Qué nos interesa? Trabajar en lo siguiente. Les voy a mostrar este cuadrito. Aquí, bueno, había algunas inquietudes en otros grupos. Entonces, aquí vamos a colocar... en otros grupos han hecho travesuras bien interesantes. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar la inflación. Inflación del año 2007. Listo. Eso es lo que voy a ver, ¿no? Si voy a ver la inflación del 2007, entonces el documento que voy a consultar va a ser el IPM ¿de qué año? 2008. De 2008. enero o febrero, ¿no ve? 2008. Cada año salen estos informes, 2 veces salen. Uno sale en enero y otro en julio. Como empieza a salir desde el 2006, el 2006, 2007 tienen un poco de atraso hasta el 2008. Después es puro enero y el otro sale en julio. El que sale en julio habla predominantemente del semestre del 2008, ¿no? Si nosotros sacáramos el IPM de julio del 2021, nos va a hablar del primer semestre del 2021. En cambio, si sacamos de enero del 2021, nos va a hablar del 2020, ¿no? Entonces, no vamos a hacer referencia a los IPMs de mitad de año, sino vamos a hacer referencia a los que están al inicio de año para ver el año anterior. Entonces, aquí tendríamos el IPM del 2007-2008, ¿no ve? Pero además ya sabemos, el IPM en este caso concreto para este año ha sido de febrero, ¿verdad? 2020, eso ha sido, ¿no ve? Y entonces queremos saber cuánto fue la tasa de inflación en el año 2007, ¿no? Porque yo estoy viendo esto. ¿Cuánto fue la tasa de inflación en el año 2007? Esto también lo voy a corregir. Hay unos chicos que me han dicho, quiero estudiar la hiperinflación de tal año, porque se agotó los IPMs. Entonces dijeron, ¿qué más podemos hacer? Entonces les dije, hiperinflación hay en Venezuela, Argentina, y en el caso de Bolivia más le han metido. Entonces quiero saber cuánto fue la tasa de inflación el año 2007. Para eso consulto el IPM del 2008.
Entonces, aquí está mi IPM del 2008. Y aquí en estos subtítulos voy a encontrar esto, comportamiento reciente de la inflación, ¿no? Está en la página 11. Y luego encuentro otro subtítulo que dice factores que explican la inflación, ¿no? Estos factores son como las causas que explican la inflación, ¿ya? Factores o causas que explican la inflación. Eso sería lo que anotaríamos aquí, ¿no? Aquí pondríamos los factores / causas, ¿no? De la inflación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que veríamos, ¿no? Entonces, vamos a anotar cuánto fue la tasa de inflación y cuáles son los factores o causas que explican esa tasa de inflación. Es decir, ¿a qué se debió esa tasa de inflación? ¿No? ¿Por qué hubo esa tasa de inflación? Y aquí está explicado, hay 4 razones que se manejan. Presiones de oferta, presiones de demanda, la inflación importada, lo que está sucediendo este año, las expectativas, qué expectativas se tuvieron, ¿no? Y eso también jugaron un rol importante en esa tasa de inflación. Entonces, vamos a llenar ese cuadrito con ese dato, pero les voy a explicar lo otro más, ¿no? Y en las medidas, ¿qué medidas se tomaron? Las medidas vamos a encontrar en este subtítulo, en todos los informes de este subtítulo, política monetaria. Y en este caso no vamos a hacer referencia al programa monetario, directamente vamos a hacer referencia a los instrumentos de política monetaria que ya vamos a avanzar. En este caso, operaciones de mercado abierto y encaje legal, ¿no? Esos son los instrumentos que se han utilizado para controlar la tasa de inflación. También se han utilizado otros instrumentos como la política cambiaria, pero vamos a hacer énfasis en los instrumentos de política monetaria, por ser esa nuestra materia, ¿ya? Entonces, en este caso hablaríamos de estos dos nada más, ¿ya? Entonces, vean, tenemos operaciones de mercado abierto y encaje legal. Entonces, si uno quiere llenar el cuadro, ¿verdad? Aquí tiene factores, ¿no? Y hemos visto 4 son, 1, 2, 3, 4. Y en las medidas, ¿verdad? Tenemos 1 y tenemos 2. No tenemos más. Ya estamos, ¿no ve? Y aquí tenemos la parte estadística. Entonces, en estadística, entonces vamos, ¿cuánto fue la tasa de inflación? Empezaremos, ¿verdad? Entonces, está en la página 11, ¿no? En la página 11. ¿En qué página estoy? Creo que me he saltado rápido. 12, ¿ves? Entonces, aquí está en la 11. 11. Está el comportamiento, ¿vea? Comportamiento reciente de la inflación y bla, 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 bla. Como les he dicho en varias oportunidades, a mí cuando me piden un trabajo, yo debo responder a los términos de referencia, a lo que me han pedido. No me han dicho que lea desde la tapa hasta la contratapa, ni me han dicho que cuando vaya un subtítulo, todo el subtítulo, no. Me han dicho, a ver, ¿cuánto fue la tasa de inflación del año 2007? Y aquí está, a diciembre. ¿Qué es esto? ¿Mensual, interanual o acumulado? Anual. No. El acumulado, doctor. El acumulado, ¿verdad? A diciembre de 2007, ¿no ve? Hasta diciembre de 2007 es el acumulado. La tasa de inflación fue 11,73%, ¿no? Esa fue la tasa de inflación. Entonces yo digo, voy a llenar mi cuadrito, voy a poner ahí en mi cuadrito, ¿verdad? Y lo voy a pegar. Ahí no permite, no importa, ¿verdad? Puedo escribirlo ahí, 11,73%. Ese es el dato que tengo, listo, no me interesa más en estadísticas, ¿no ve? Estoy hablando de la inflación del 2007 y digo, fue 11,73%. Muy bien, ya está lleno eso. Ahora, ¿cuáles fueron los factores? ¿Por qué hubo esa tasa de inflación? Ya, entonces, ¿por qué hubo? Eso está aquí abajito, ¿no ve? Ya hemos visto los factores o causas de la inflación. En algún IPM, en vez de factores, puede decir causas, por eso les pongo esa alternativa. ¿No? Factores que explican la inflación.
Entonces aquí tienen, vean, presiones de la oferta, ¿no? Factores climatológicos, ahí al interior, ¿no ve? ¿Qué más hay? Presiones de costos, pues, precios del productor. Y voy un poquito identificando los subtítulos, presiones de costos, otra vez actividades remuneradas, a qué se referencia. Ya a mí lo que me interesa es sacar básicamente presiones de demanda, ¿verdad? Ya hemos pasado de la oferta a la demanda, presiones de demanda. Yo en este cuadro tengo que identificar los factores, si aquí hay de oferta, al interior si hay de oferta, entonces voy a colocar 1.1. Hemos visto otro más que había, 1.2, ya está. Luego hemos pasado al de demanda. Ya el de demanda va a estar ahí. Si al interior de demanda hay otro, simplemente anoto, ¿verdad? ¿Cuáles son? Anoto los subtítulos nomás. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer esa parte, ¿no? Leo y lo que entiendo, ¿verdad? Lo que entiendo, porque no se trata de repetir, leo, entiendo, eso voy a explicar a la hora de exponer. Entonces voy a tener aquí mi chanchulita, ¿verdad? De los subtítulos nada más. Y luego voy a explicar, ¿no? A la hora de exponer. Si aquí hay otro 3, aquí hay otro 4, ya está, ¿no? Y aquí igual, aquí hemos visto, ¿no? Medidas, ¿no? Las operaciones de mercado abierto, más conocido como OMAS, ¿verdad? Y después hemos visto que era el encaje legal. El encaje legal que ya hemos avanzado, ¿no ve? Ya está ahí, ¿no? Ya está, igual me anoto así y leo, ¿no? Leo. Y lo que comprendo en forma sencilla, en palabras simples, explico en el curso. Entonces, ¿qué digo? Digo, vean, yo voy a explicar la inflación del año 2007. La tasa de inflación del año 2007, el acumulado, fue a diciembre de 11,73%. ¿Por qué se alcanzó esta tasa de inflación? ¿No? ¿Producto de qué fue esta tasa de inflación? De los siguientes factores o causas. Esto, y empiezo a explicar uno por uno. Esto, ¿no? Que se debió a bla, 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 bla. Al interior de esto, además, se observa este otro aspecto, bla, bla, bla. Este otro aspecto, bla, bla, bla. Después hay otro, ¿no? Lo que tiene que ver con la demanda, hemos visto, bla, 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 bla. Inflación importada, bla, 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 que consistió en esto, bla, 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 y las expectativas que hacen referencia a esto, bla, 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 bla. Listo. Ya tengo los factores. ¿Qué medidas se utilizaron para controlar la tasa de inflación? ¿No? Entonces, dos básicamente, las operaciones de mercado abierto que hacen referencia a bla, 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 y el encaje legal que hace referencia y se utilizó de esta forma, bla, bla, bla. ¿Listo? En eso consiste el trabajito de investigación para todos los informes de política monetaria. Este es el primer informe, 2008. Después tenemos más informes de política monetaria, ¿no? Hemos abierto eso, tenemos el informe del 2009, 2010, 2014, ¿verdad? Y en otra parte aquí tenemos, ¿verdad? Del año 2020. 2020 es esto, ¿verdad? Y 2021, ¿no? Este es el último, el 2021. Enero, ya son enero. Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me interesa? Igual me voy al índice y digo, ajá, lo que me interesa es cuánto fue la tasa de inflación. ¿De qué año sería? Si este es el IPM del 2021. De 2020. Del 2020, listo. Entonces, chequeo el índice, aquí está inflación, comportamiento de la inflación, ¿no ven? No cambia mucho los subtítulos. Y aquí está en la página 43, voy a encontrar el comportamiento de la inflación. Y luego vean otra vez factores que explican la evolución de la inflación, las causas aquí, ¿eh? ¿No? A veces no se repite, son otras causas, ¿no? Pero está bien explicadito, listo, ya está. Y después me voy otra vez a las medidas. ¿Las medidas en qué subtítulo estaba? ¿Qué era? Política monetaria, no se olviden, política monetaria.
Y aquí vean, a diferencia del informe del 2008, que está bien detalladito, aquí está en uno solo, instrumentos de política monetaria. Ahí está, ¿verdad? Ahí voy a encontrar lo que estoy buscando. El resto no me interesa, contexto político, programa financiero, instrumentos de política monetaria. Página 22. Entonces, a ver, si uno va a la página 22, van a ver que los instrumentos son mucho o en mayor cantidad que el año 2008 que estamos viendo, aunque ahí está en un solo subtítulo, ¿no? Entonces, pero es en mayor cantidad, ¿no? Doctor, instrumentos de política monetaria como las medidas, ¿verdad? Claro, las medidas, son las medidas para controlar. Siempre ese subtítulo van a buscar. Doctor, otra consulta. Al momento de anotar, ¿cuántas personas pueden repetir el mismo Ninguna, es monetaria? personal. Es personal. Por ejemplo, si 2 personas quieren hacer el 2008, ¿se puede? No. Ahí tenemos 2 informes, tenemos desde el 2007. 2007, 2008, ¿verdad? Del 2007 a enero de 2022 tenemos 15 personas. Hay otras personas que quieran hacer, quieren 15 más, quieren 30 personas trabajar, no hay problema. Trabajan con los IPMs de medio año. Es decir, aquí está la política monetaria, ¿no ve? Esto le estoy mostrando. A ver, déjenme acabar esto, luego entramos al otro. En la política monetaria, programa no nos interesa, aquí están los instrumentos de política monetaria. Otra vez, operaciones de mercado abierto, ¿no? Las OMAs, vean. Ahí está, ¿no? Y hay varios instrumentos que se han ido utilizando. La idea es leer, entender y explicar eso. No significa repetir a ese cuadro, está difícil, no. Si usted no entiende ese cuadro, no se haga lío. Del texto que está leyendo, comprendió algo, eso va a explicar, ¿ya? Entonces, vean, hay operaciones de reporte, fondos de crédito, un montón de instrumentos ahí. Compra de valores públicos, ¿ya? Entonces, hay muchos que se han utilizado porque había que reactivar la economía, ¿no? Entonces, no solamente se han recurrido a instrumentos típicos como el encaje legal y las operaciones de mercado abierto, sino más cosas, más instrumentos se han utilizado. Muy interesante este informe, ¿ya? Y después de eso, creo que estaba en la página 42, ¿no ve? A ver si no me falla todavía la memoria por la edad. Aquí está, ¿no ve? Aquí estamos con inflación, comportamiento, ya hemos visto el comportamiento, y además hay por ciudades, por todo, y los factores que explican, aquí está, ¿verdad? Alimentos, la inflación importada, expectativas, ¿verdad? ¿No? Entonces, básicamente es eso, porque el otro subtítulo ya es liquidez e intermediación financiera, nada que ver. Aquí no es ni una página siquiera. 1, 2, 3, 4, listo, ya está, ¿no? Entonces, ¿por qué ha habido esa tasa de inflación? ¿No ve? Entonces, mi chanchullita nomás me anoto y luego esto leo y luego a ver, entiendo, comprendo y lo voy a explicar en palabras sencillas. Listo. ¿Ya? En eso consiste el trabajo. ¿Ya? En eso consiste el trabajo. ¿Ya? Ahora, les decía, en el caso, por ejemplo, de que hayan personas que quieran trabajar, ¿no? Vean que estos IPMs, estos IPMs hay pues desde el año 2008, ¿no ve? Bueno, todavía siguen ordenando, hace rato ya estaba, les decía, ¿no? En la mañana estaba bien bonito ya. Otra vez, va a salir así, o sea, así estaba ordenadito. ¿Vean? ¿Verdad? Y si querían más atrás, se iban a buscar abajo. Estaba ya así, otra vez se han rayado estos tipos. Pero ya saben cómo buscar. Entonces, si uno quiere hacer de algún año, vean, aquí les puse, ¿qué años les puse? Aquí tienen los informes del 2020, 2021 y tienen en el anterior
En la anterior tarea tienen 2008, 2009, 2010, 2014. Y aquí hay 2, 3, 4, 5, 6. Y dicen, no, queremos trabajar. Entonces, completan primero esto. Pues. Aquí falta el del 2007, ¿no? 8, 9, 10. Falta el 2011, 2012, 2013. 14 está aquí. Falta 2015, 16, 17, 18, 19. Y aquí está el 2020, 21. Falta el de enero de 2022, ¿no? Entonces se van anotando. Cubren todo eso y entonces dicen, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Repetiremos? No, no se repite. Entonces, ¿qué hacen? Entonces lo que hacen es, ¿verdad? Lo que hacen es sacarse un informe, un IPM de julio, por ejemplo, del año que ustedes elijan, pues, de cualquier año. Como al año sale 2 publicaciones, entonces, digamos, de julio del 2021, quiero ver un poco, ¿verdad?, qué ha pasado en el primer semestre del 2021, porque el de julio de 2021 va a hablar mayormente del primer semestre del mismo año que sale la publicación, ¿verdad? Entonces, ahí colocamos, ¿verdad?, BCB, listo, ¿no? Informe de política, julio. Ya está. ¿Ha salido julio? ¿No ha salido julio? No, no sale julio. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? Fue del IPM julio. Entonces, aquí está julio, perdón, aquí estaba metida el del 22. Aquí está el de julio, ¿no ve? Entonces entro y ya está. Con julio buscan, ¿no? Informe de política monetaria, ¿no? Este no es el documento, es otra cosa. Debe ser la síntesis nomás. Informe de política monetaria a julio. Qué raro que a ver. 2 páginas. No, no es esto. No es ¿o en qué mes han sacado en julio? A ver, vamos a colocar de otro. Aquí está, pues este es. Cuidado que hagan tolerías como yo. Julio de 2020. Ahí está. Los de julio, ¿no? Y aquí siguen así separados. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el informe de julio de 2021. Entonces si ha acabado los de enero, se pasan a julio. Yo voy a hacer este de julio. Perfecto. Entonces lo baja nomás el de julio, pues, ¿no? Y la estructura es lo mismo, ¿no ve? Van al índice y es exactamente lo mismo. Solamente que habla del primer semestre del mismo año. Entonces aquí ya saben, en política monetaria están los instrumentos, ya saben, eso es, ahí están los instrumentos para las medidas, ¿no ve? Y ya saben que en el subtítulo de inflación, aquí está el comportamiento de la inflación de enero a junio, va a ser el acumulado a junio. ¿Cuánto es a junio? Esa es la diferencia. ¿Y por qué se dio esa tasa de inflación? Aquí está, ¿no ve? Estas son las razones. O sea, no cambia mucho, la estructura es la misma. Ya los informes son estandarizados, sobre todo después del 2009 se ha estandarizado. Hasta antes de eso había una pequeña variación. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, doctor. Doctor, una consulta. ¿Hasta cuándo puedo enviarle la lista? La lista, con calma, veo fin de semana, entonces podrías mandarme el día lunes, a lunes hasta mediodía, Inés. Estoy bien, doctor, gracias. Ya, véanlo con calma, es una cosa sencilla, pero además vamos a hacer algo. Ya, el siguiente viernes, en nuestra clase taller, ya me van a presentar más o menos cómo están trabajando en este cuadrito que les he dicho. Ahí me van ahí, ¿no? Me van a decir, aquí está, ya tengo mi dato, aquí están, estos son los subtítulos que tengo ahí, y aquí está bien, ¿no? Y yo les voy a decir, ok, está bien, muy bien. Y después se ponen a leer para explicar. Les voy a dar
¿no? La observación, algún comentario sobre lo que van avanzando. Entonces, el siguiente viernes me van a presentar ya un borradorcito nada más, no me van a exponer nada, simplemente el borrador de la estructura del documento, ¿no? El índice aquí y aquí también. Listo, una vez que está bien, nos programamos, nos damos un plazo para que luego expongan. Van a exponer una vez que nosotros avancemos en la materia instrumentos, ¿no? Operaciones de mercado abierto, encaje legal, descuento, e incluso vamos a ver el instrumento de la política cambiaria, el tipo de cambio y también algunos instrumentos jurídicos. Acabando esos instrumentos van a exponer, ¿para qué? Para que tengan más elementos y se puedan desempeñar muy tranquilamente en sus exposiciones, ¿ya? Y también vamos a hacer referencia, ¿verdad?, en el avance a algunas causas de la inflación en cierto momento del país. ¿Listo? Entonces van a tener ese apoyo y además la orientación del profesor para que ustedes acaben con un trabajo que les permita obtener, ¿no es cierto?, el puntaje mayor. Esa es la intención. ¿De acuerdo? Doctor, ¿después de qué tema vamos a comenzar las exposiciones? Cuando avancemos instrumentos de política monetaria, porque en la tarea, vean, en la tarea que hay, aquí hay medidas, ¿no ve? Y en los IPMs estas medidas están con instrumentos, ¿no ve? Están con el subtítulo. Instrumentos están, ¿no ve? Entonces ustedes todavía no saben, ¿no? No entienden, van a repetir como loros, sino los instrumentos. No vamos a explicar cada uno de los instrumentos, en qué consiste, cómo se utiliza, etcétera, todo bien claro, para que sobre esa base más no tengan problema a la hora de exponer, ¿ya? Después de conducción de la política monetaria y algo de inflación que vamos a llevar, van a venir el tema de los instrumentos, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Casi me salgo. Bueno, entonces Inés, hasta el día lunes a mediodía puedes mandarme la lista, ¿ya? Está bien, doctor. Sí, puedes hacerlo si quieres en Word también para no estar transcribiendo ahí en tu celu, más fácil. Un archivo adjunto y ya está. Me dices, estos son, ¿no? Teoría monetaria, grupo 27, ¿verdad? Trabajos de investigación, IPM. Listo. Y ahí pones IPM 2007 tal, 2008 tal, enero 2009 tal. Primero los anuales. Y luego que acaben los anuales, los semestrales ya también. Julio 2014 tal, julio 2011 tal, julio 2019 tal, ¿ya? Y ahí tenemos 15 más 15, 30. Así que superamos el número de asistentes que están ahorita en clases. ¿Listo? Y además Sí, se han expuesto. Muy bien, quedamos en esto, chicos. Cuídense, buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, buenas noches. Doctor.